la envidiable producción de esa azucarera y, por lo tanto, su envidiable capital, las conversaciones entre esos dos personajes no se pueden subestimar. Esta semana, La Ventana Indiscreta entró a Casa Grande y encontró documentos que registran millones de soles desviados de los fondos de la azucarera a cuentas personales, transacciones financieras inusuales que comprometen a varios funcionarios de este gobierno y sobre todo al exministro de Agricultura y actual asesor del presidente Toledo, José León Rivera, conocido en las redacciones periodísticas como Pantaleón. El reportaje es de César Hildebrand Chávez. Violentos enfrentamientos. Provisto de palos y machetes. Casa Grande, la empresa azucarera más importante del Perú, es hoy sinónimo de batallas campales. Dos bandos se enfrentaron nuevamente hoy por el control de la empresa azucarera Casa Grande en Trujillo. Aquí se controla la otra parte de los documentos. Hace un mes, los trabajadores de Casa Grande hallaron una serie de documentos confidenciales en el archivador de la Gerencia General. Manejaban las compras y las ventas. Los documentos comprometen a altos funcionarios de este gobierno con manejos irregulares dentro de la empresa. ¿Por qué ella estaba interesada en el tema Casa Grande? Porque ella conocía cuánto valía Casa Grande. Las cuentas de Casa Grande se comienzan a manejar en forma personal durante la administración de José León Rivera en la empresa, por supuesto. Aproximadamente 100 millones de soles anuales en cuentas personales. Esta es la oficina de la presidencia del directorio, ¿no? Los documentos hallados por este grupo de trabajadores confirman que el gobierno encubrió manejos ilícitos en Casa Grande. Nosotros tuvimos conocimiento que había un tal doctor, un doctor César Almeida. ¿Y qué fue lo que les dijo? Él nos dijo que ya él tiene orden del presidente Toledo para darle solución al problema de Casa Grande. Pero fue una paseada más de Almeida. Así una combi blanca, bajan dos individuos y tiran la bomba molotov y comienzan a disparar perdigoneras, ¿no? O sea, esos cartuchos de perdigones. Llegué acá y mi carro incendiado, totalmente incendiado, la luna destrozada, todo el motor deshecho, las puertas rotas. Fuera de una conversación oficial me dijo, acá ustedes están chocando con gente de arriba. Casa Grande es la empresa azucarera más importante del Perú. Su extensión, contando la fábrica y las plantaciones de caña, es de 30.000 hectáreas, 3.000 más que Bélgica. Tiene una capacidad de producción de 16 millones de soles mensuales. Acá en Casa Grande tengo 16 años de servicio. Y da empleo a 4.500 trabajadores. Los trabajadores de Casa Grande sostienen que cuando la crisis económica azotó a la azucarera, Eliancar, quien trabajaba como funcionaria del Banco Vice, se acercó a ellos. Corrían los meses de 1999. En el año 99, 2000 o el 98, había una asesora del Banco Vice, que trabajaba en el Banco Vice, que era la doctora Eliancar. La doctora Eliancar fue nuestro asesor en el año 1999. Y ella asesoró personalmente para poder vender Casa Grande. Y después hemos tenido varias reuniones con Eliancar en Palacio de Gobierno ya como primera dama. Efectivamente, 2 años después, Eliancar se convirtió en primera dama de la nación. De esa época es esta fotografía, que da cuenta de las reuniones que sostuvo con los representantes de los trabajadores de Casa Grande. Entonces, los recibía en las oficinas de Petroperú. Ahí fue que la doctora Eliancar nos asesoraba. ¿Por qué ella estaba interesada en el tema Casa Grande? Porque ella conocía cuánto valía Casa Grande. Y si Casa Grande se vendía, pues obviamente hay una gran comisión. A fines de 2001, según cuentan los trabajadores, Eliancar les dijo que buscaran a un conocido suyo, que en ese entonces trabajaba en las oficinas de Proinversión. Allí los atendió alguien a quien ellos identificaron más adelante como César Almeida. Nosotros tuvimos conocimiento ya en una reunión que había un tal doctor, un doctor César Almeida en Proinversión.
Nos decía, pues conversen, vayan a conversar. Almeida y Carp tenían más de un vínculo en común: la Fundación Pacha por el Cambio y la empresa offshore panameña Blue Bay Investment, depositaria de los sueldos de Carp y representada legalmente por Almeida. Él nos dijo que ya él tiene orden del presidente Toledo para darle solución al problema de Casagrande. Pasaron los días y las reuniones entre los trabajadores de Casagrande y César Almeida, realizadas por orden de Elian Carp, empezaron a tornarse sospechosas. Almeida lo citaba fuera de Proinversión, en privado y en su oficina personal en Indecopi. Y nosotros teníamos la esperanza de que Casagrande se iba a solucionar, pero fue una paseada más de Almeida. Almeida y Carp nunca consiguieron un socio inversionista para Casagrande. Y semanas después, esto fue lo que ocurrió. En junio de 2002, Casagrande fue tomada por el empresario Martín Aguayo Risco. Ese día, la toma contó con todo el apoyo de la Policía Nacional. Los trabajadores fueron desalojados. Mire lo que no me han hecho ver, de un bombazo. Muy herido, señor Montón. La señora Sarita está inválida de una pierna porque apenas bombazo nos metieron. Según cuentan los trabajadores, intentaron comunicarse desesperadamente con Almeida o con Elian Carp, pero ninguno de los dos les contestó el teléfono. Todas esas intenciones del gobierno, de buenas intenciones, digámoslo así, de querer privatizar Casagrande, fueron hasta antes del 2002. Llegó Martín Aguayo Risco a la administración de Casagrande el 16 de julio de 2002 y la posición del Estado cambia. Ya no vuelven a haber reuniones con la doctora Elian Carp. Simplemente lo que hay es que el señor Aguayo se mantenga bien. En esa fecha, junio de 2002, el prontuario judicial del flamante director de Casagrande era el siguiente. El empresario tenía en su haber varias denuncias ante el Ministerio Público por violencia y resistencia a la autoridad, denuncias contra la vida, el cuerpo y la salud, por falsificación de documentos. Toda una mafia. Y 2 investigaciones abiertas en diciembre de 2000 por tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero. Martín Aguayo estuvo en el directorio de Casagrande durante 4 años. Pero lo que sí sé es que al señor Aguayo ha tenido una sobreprotección de parte del gobierno. Por supuesto. Las cuentas de Casagrande se comienzan a manejar en forma personal. El señor Aguayo Risco comienza a manejar el dinero de la empresa, aproximadamente 100 millones de soles en sus cuentas personales. Este documento confirma que durante los primeros meses de la administración de Martín Aguayo se hicieron operaciones financieras irregulares por más de 3.400.000 soles. El Banco de Crédito hizo un reporte que tituló Transacciones inusuales y sospechosas y lo dirigió a la Fiscalía de la Nación. El reporte dio cuenta de depósitos y retiros de dinero de los fondos de la azucarera a cuentas personales. Eran transacciones cuyas características no pudieron ser claramente sustentadas ni documentadas. No es una denuncia hecha por un accionista o por alguien interesado en perjudicar a Martín. No, es el propio Banco de Crédito quien denuncia esto. Reporte de transacciones financieras inusuales y sospechosas. Esto lo hacen en el 2002. A pesar de esta grave denuncia, el gobierno nunca intervino a Martín Aguayo. Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros siempre: ¿por qué el Estado nunca denunció a Martín Aguayo o por qué el Estado nunca investigó lo de Aguayo? Incluso, en cada sesión de directorio, los votos de los directores que representaban las acciones del Estado en Casagrande lo respaldaban. Él solamente tiene para poner 4 directores. Siempre necesitaba de votos. ¿Quién le ha dado esos votos? El Estado. ¿Por qué el Estado nunca denunció a Martín Aguayo o por qué el Estado nunca investigó lo de Aguayo? En junio de 2003, un año después de que Aguayo tomara Casagrande, el exministro de Agricultura y actual consejero del presidente Toledo, José León Rivera, ingresó como presidente del directorio de la azucarera. Nosotros nos acercamos a su oficina y personalmente yo conversé con él y le pedí que por favor investigue este hecho de Martín Aguayo de manejar las cuentas de forma personal, cuentas a nombre de Martín Aguayo Risco. José León fue apoderado de la empresa con más de 16 facultades administrativas y financieras sobre el dinero de Casagrande, facultades que pudo ejercer a sola firma.
El asesor de Toledo estuvo en Casagrande hasta el 15 de diciembre de 2003. 2 semanas después, el ingeniero Roberto Luna Victoria, representante de las acciones del Estado en la azucarera, denunció que en Casagrande faltaba rendir cuentas por más de 100 millones de soles. La carta señala textualmente: pido se regularicen las rendiciones de cuenta nunca realizadas por más de 100 millones de soles que han ingresado en cuentas personales. Solicito hacer una auditoría contable en las cuentas involucradas en el manejo de estos dineros. Después de formular esta grave denuncia, el ingeniero Luna Victoria fue separado del directorio de Casagrande. Estas irregularidades sucedieron durante la administración de José León Rivera en la empresa, por supuesto. Y esto lo denuncia un director que fue nombrado por el Estado. La denuncia nunca fue investigada. En diciembre de 2003, el presidente Toledo nombró a León ministro de Agricultura. Martín Aguayo permanecía aún a la cabeza de la empresa. Los trabajadores comenzaron a buscar una alianza con el Estado, para ser más precisos, con el FONAFE, la institución que controla las acciones del Estado en Casagrande. Los trabajadores querían sumar su 30% con el 30% de las acciones del Estado, establecer una sólida mayoría y sacar a Martín Aguayo del directorio de la empresa. Y por esos días, Greco Quirós, el representante de Casagrande en las reuniones con el FONAFE, fue víctima de 2 extraños atentados. Hace una combi blanca, bajan 2 individuos, tiran la bomba molotov y comienzan a disparar perdigoneras, ¿no? O sea, esos cartuchos de perdigones. Llegué acá y mi carro incendiado, totalmente incendiado, la luna retrasada, todo el motor deshecho, las puertas rotas, ¿no? Las ventanas rotas, rompieron las lunas, todo, ¿no? Bueno, y se fueron, se fugaron, ¿no? ¿Y eso fue exactamente cuándo? Eso fue en la misma madrugada que nos reunimos con el ministro Kuczynski. Y el ministro aceptó la alianza con los trabajadores. Hilda Sandoval, directora ejecutiva del FONAFE, envió esta carta a los trabajadores, comunicándoles su intención de formar una alianza para la elección del directorio en Casagrande. Aquí se encontró la otra parte de los documentos. Encontramos acá, esto de acá que nos pareció bastante raro. Esto decía Hilda Sandoval en una entrevista a Radio Contacto Directo de Casagrande, y también estaba transcrita la entrevista en radioprogramas. Entrevista radial a Hilda Sandoval y subrayado: la idea nuestra es hacer una alianza Estado y trabajadores. ¿Ese subrayado suyo? No, es subrayado que hemos encontrado ahí, tal igual como está. Alguien quería resaltar que Hilda Sandoval, representante del FONAFE, nos apoyaba a ustedes. Así es, nos apoyaba. Alguien estaba queriendo resaltar que no solamente nos apoyaba, sino que pedía una alianza. Pues esto estaba aquí, acompañado de esto. Reporte de transmisión al número 311-3941, que es un teléfono de Lima, fecha 24 de junio, días antes de la Junta de Accionistas. Y dice acá, anotación, puño y letra del gerente general de Casagrande. Confirmado con secretaria ingeniero León Rivera. ¿Y qué sucede después? Pues simplemente llegamos al 3 de julio, día de las elecciones. Nos vamos a la alianza y le dijeron: ¿saben qué, señores? No hay alianza. ¿Quién dijo eso? Y Sandoval. La persona que antes había apoyado la alianza. La persona que antes nos había apoyado dijo: no hay alianza. Razones, ¿por qué? ¿Qué pasó? Cero silencio, cero mutis total. Desde ese día, señor Hildebrand, desde ese día nunca más nos ha vuelto a recibir Hilda Sandoval. Fuera de una conversación oficial me dijo, a mí personalmente me dijo: doctor Eco, acá ustedes están chocando con gente de arriba. Tuvieron que pasar 3 meses para que a través de un mandato judicial los trabajadores logren retomar el control de Casagrande. 3 meses para que ellos pudieran encontrar todos estos documentos que revelan ilegales manejos financieros dentro de la azucarera y operaciones irregulares por cientos de millones de soles que involucran al exministro, amigo y asesor del presidente Toledo.